Bien, viajamos a la ciudad de Frankfurt para encontrarnos siempre con nuestro querido amigo, el señor Guillermo Atlas, que está allí alojado para contarnos la realidad de Alemania y también, ¿por qué no?, los aliados en Europa, ¿no? ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenas tardes. Todavía buenos días, pero digamos, cuando nuestros amigos nos vean, van a ser ya buenas tardes. Así es, así es. Recordamos, Muy estamos bien, grabándolo un poquito antes por las diferencias horarias y demás. por ¿Qué novedades supuesto. tenemos por las zonas europeas, estimado? ¿Qué tenemos en estos momentos? Tenemos la necesidad candente de hablar un poquito de lo que está pasando en estos momentos en Europa, pero sobre todo quería enganchar con lo que habíamos conversado la vez pasada. La vez pasada yo hablé sobre el movimiento woke, tratando de Exacto. aclarar un poco aspectos positivos, aspectos negativos, Perdón. pero digamos para entender un poco la etiología, es el origen, digamos, el proceso de conformación del movimiento, los Ujú. lados también, digamos, los lados negativos y cómo se estaba utilizando en muchos sectores, en muchas eh, formaciones políticas de una manera negativa, aprovechando justamente elementos que realmente son así, el tema de la cancelación. Pero ahora, digamos, sería interesante ver cómo se cancela también de otra manera, ¿no? No solamente estamos hablando de cancelación por lado, por ejemplo, si alguien no utiliza bien el género o si alguien, por ejemplo, dice que una persona no cree en el tema de no binario, cosas por el estilo. Pero resulta que ahora hay administraciones políticas que están, administraciones gubernamentales que están también, de algún modo, cancelando. Eh, hoy me causó mucha gracia leer un análisis en el diario conservador de Frankfurt que decía que lo que el agua bendita es para el diablo, la literatura lo es para los autócratas. Y me acordaba de una frase de Elon Musk de hace poco en una entrevista para un eh, podcast que dijo que la debilidad fundamental de la civilización occidental es la empatía. Se utiliza como arma y destruye la sociedad. Realmente me llamó mucho la atención y vi una lista que se publicó estos días de palabras que la administración Trump prohíbe utilizar en los ministerios. Obviamente no les voy a hacer no les voy a leer todo, no les voy a leer todo la lista porque sería absurda, pero les voy a dar algunos ejemplos si les parece. ¿Qué te parece, Marcos? Sí, ¿Puedo hacerlo? una primera cinco, digamos, como para... Bueno, por ejemplo, la palabra antirracismo, la palabra activista, la palabra, a ver, espera, otra cosa, a ver que estoy leyendo, biológicamente femenino, biológicamente masculino, trabajador comunitario, patrimonio cultural, discriminación, diversidad, aumentar la diversidad, equidad, etnia, exclusión, Wow. violencia de género, Pero, perdón, ideología de estas género. palabras no se pueden utilizar, digamos. En la administración, por ejemplo, Golfo de México, que ahora, por ejemplo, prohibieron el ingreso del representante de la Associated Press porque en vez de decir Golfo de América, dijo Golfo de México, que ahora lo cambiaron. Disparidad sanitaria, equidad sanitaria, liderazgo inclusivo, qué sé yo, desigualdad, injusticia, LGBTQ, etcétera, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, multicultural, Ahora, no binario, todas ¿esto esas palabras. a qué obedece, digamos? ¿Qué? O sea, entiendo a qué obedece, pero ¿qué es lo que busca esto? Prohibir Eso esas busca, palabras, ¿qué busca? Que que eso niega las realidades, digamos. no es que llegue a las realidades, sino que simplemente no quieren, dicen que eso es un invento de los woke, que no Ujú. forman parte de la cultura norteamericana,
que eso pone en peligro la identidad de Estados Unidos y que eso hay que prohibirlo directamente. Ese es el motivo fundamental. Pero yo, digamos, a mí me gustaría, para empezar, voy a ver si lo encuentro, tengo acá a ver si lo puedo, no lo puedo encontrar ahora, a ver, espere. Usted, Tengo antes habíamos, sí, no, sí, digo, un artículo. ok, a lo que voy es, en el programa pasado hablamos de la cultura woke, que era todo lo contrario a esto, ¿sí? Ahora estamos hablando Exacto. la contracultura woke sería, la La contracultura. contracultura woke, que es mucho más poderosa porque tiene, digamos, la administración del gobierno. Por ejemplo, esto que estoy diciendo para Estados Unidos, perdón, la verdad que no es exclusiva, porque en Hungría el gobierno de Orbán es exactamente igual, en la dictadura de Putin es exactamente igual, es decir, que es un fenómeno eh, que yo mencionaba la vez pasada, que por un lado hay movimiento de reacción, todo el movimiento woke, etcétera, y por otro lado administraciones que se oponen y que hacen de la guerra cultural un eje central de la política, porque podríamos decir, ¿qué tiene que ver esto con reformas en el Estado? Es digamos, un avance en estos momentos de los sectores más conservadores. Yo no diría ni siquiera conservador, porque acá en Europa los elementos conservadores sí critican, por ejemplo, acá la democracia cristiana critica el abuso de esa cultura woke en ciertos sectores, pero no es que están dispuestos a prohibirlo de ninguna manera, Claro. evidentemente. Yo quería, en forma alusiva, leerles un artículo que resume perfectamente de lo que estamos hablando. Es un artículo de un escritor que admiro profundamente, que se llama Juan Gabriel Vázquez, es un escritor de Colombia, y escribe en forma, tiene una columna fija en El País, y es un hombre que ni es de izquierda ni es de derecha, es un liberal que realmente sobre todo es antiautoritario, porque parece ser que la dicotomía derecha-izquierda está desapareciendo para hacer realmente la contradicción pasa por la democracia versus el autoritarismo. Y el artículo que se publicó la semana pasada se llama La libertad de expresión ya no se expresa libremente. Tenemos Durante, un resumen del artículo, digamos, yo es me muy gustaría excelente, no leerlo sé. completo. Ah, No, ok, voy a tratar de leerlo ok. completamente. Si la computadora me deja manejar un poco, porque tengo acá algunos problemas, no sé qué es lo que está pasando con con mi ratón. Ok, empiezo. Durante las 6 horas de vuelo que me llevó a Nueva York, me encontré preguntándome con más inquietud de lo que había previsto, ¿qué me encontraría al llegar? Todo ha cambiado en los últimos 2 meses desde que un gobierno de fanáticos reaccionarios y oligarcas de la tecnología les ha declarado la guerra a las libertades civiles de un país que siempre se ha jactado de defenderlas. Uno de los blancos más notorios de los ataques ha sido lo que en Estados Unidos se llama free speech, ¿no? La libertad de expresión. Los Sí. ataques pueden ser ridículos, pero alarmantes, como retirarle a la Associated Press, lo que acabo de decir, el ingreso a la Casa Blanca por no llamar Golfo de México de América al Golfo de México, o pueden tomar formas abiertamente dictatoriales, como prohibir el uso de palabras, por ejemplo, como acabo de decir, Sí. diversidad, inclusión, género, bla. Si a finales del siglo pasado me hubieran dicho que esto ocurriría aquí en la tierra de la primera enmienda, no habría dado crédito. Pero aquí estamos, por razones que venían al caso. En el vuelo estuve releyendo las 6 propuestas para el próximo milenio, la colección incompleta de conferencias de Italo Calvino. Eh, no les voy a leer todo eso en detalle para hacer un resumen. Y entonces la culpa la tuvieron unas pocas líneas de la presentación que escribió Calvino. Dice, el milenio que está por terminar vio nacer y expandirse a las lenguas modernas de Occidente y la literatura que han explorado las posibilidades expresivas. Ha sido también el milenio del libro. Ha visto cómo el objeto libro adquiría la forma que nos es familiar. Claro, entonces se sorprende que 15 años antes del fin del milenio, Calvino carecía de los medios que hoy tenemos, son las informaciones y los conocimientos que ahora tenemos. Pero Calvino añade
que no quiera aventurarse en previsiones. Mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que... qué problema que tengo hoy con ok. Eh, ya ha pasado media vida desde que Calvino escribió eso, ¿no? Tratando de Sí, averiguar qué cosas son las cosas. Y sin embargo, la gente extraña que todavía lee novelas, sigue leyendo hoy incluso, jamás hubiese pensado lo que iba a pasar en ese entonces. Pero a veces me parece difícil no sentir que si nos pasamos buena parte del milenio pasado conquistando el derecho revolucionario a pensarlo, ahora asistimos a una contrarrevolución liderada desde la oligarquía tecnológica de Trump. Desde luego que en Estados Unidos siempre ha sido muy viva una pasión por la censura. El gobierno ahora rechaza, dice, por ejemplo, en traducción, el bulo de Biden sobre los libros prohibidos. Le acusaban que Biden prohibía libros. Ahora, en el universo de los nuevos oligarcas, la libertad de expresión equivale al poder impune de desinformar. Cuando Zuckerberg y más, estoy resumiendo un poquito, ¿no? No les sí, ni sí, quiero por leer supuesto. todo. Cuando Zuckerberg y más desmantelaron el sistema de confirmación de datos, ¿no? Rociando con gasolina el incendio de la posverdad y introduciendo la era de la posverdad, pero fue fácil disfrazar la jugada de defensa de libertad de expresión. Ahora Jeff Bezos ha enviado un memorando al equipo de Washington Post, no sé si se enteraron que ahora en Washington Post también hay censura. Bezos, el de Amazon, compró el Washington Post hace un tiempo y ahora solamente dice que los editoriales pueden hablar de libertad de mercado y de libertad en nombre de la libertad. Cualquier opinión que no la defienda será eliminada, dice Bezos. Calvino, en ese entonces, el gran escritor italiano, no alcanzó a ver el milenio de las redes sociales, por eso no pudo preverlo. No hubiera podido imaginar las formas que una serie de revoluciones tecnológicas se han convertido en contrarrevoluciones humanistas, guerras abiertas contra las lentas conquistas del milenio precedente. Es imposible saber dónde acabará todo esto, pero en mis conversaciones de este viaje asoma con frecuencia una palabra: resistencia. Y eso es lo único que puede postergar el desconsuelo. Eso es todo. Resumí un poquito solamente Ujú. porque no Se entiende, quería, pero bueno, está bien digamos, el no, final. no, no, no los quiero cansar leyendo demasiado, pero es una preocupación, digamos. Por un lado, estamos como una especie, en alemán se dice, estamos entre varias sillas, no sabemos en cuál silla sentarnos. Sí, sí, Por un sí. lado tenemos se entiende la metáfora, es decir, por un lado censura de grupos que tienen peso, digamos, en las esferas intelectuales, artísticas, pero por otro lado, gobiernos que son mucho más poderosos que Hollywood, mucho más poderosos que obras de teatro y que óperas y que películas y plataformas. Son grupos que están en el gobierno, grupos que manejan las redes tecnológicas, que están haciendo una especie de contrarreforma, así como estaba la reforma protestante y vino la Sí, contrarreforma sí, sí, sí. católica en el siglo XVI, XVII, ahora estamos viviendo una especie de, digamos, de revolución contra revolución. Y ese es el peligro que nos está invadiendo de algún modo. Y yo quería tocar esto como para cerrar el aspecto De Woke. de mi presentación sobre woke. Eso es lo que quería decirles hoy. Yo creo que ambos dos son extremistas, digamos. Ambos dos se han ido a extremos que son muy difíciles de, de juntar, ¿no? O sea, la ideología woke digamos, con premisas, creo yo, aceptables en cuanto a igualdades y determinadas cuestiones de empatía y demás, eh, se ha llegado a extremizarlo y hasta simpatizar con Hamas. O sea, se ha llegado Algunos, sí, algunos, no sí, todos, bueno, pero no, no es todos, verdad, es pero verdad. bueno, tampoco todos Sí, serán de este no, lado no, igual. por ejemplo, las feministas que hablaban mucho de derecho de la mujer, pero no mencionaron nada respecto a lo que pasó el 7 de octubre, justamente. Exacto, del 7 de octubre en adelante, Ni hablar, estoy de acuerdo. los valores de muchos, mismo de la izquierda y todo lo que tiene que Sí, ver ni hablar, con ni el hablar. feminismo y todo lo que tiene que ver, decir, Correcto. bueno,
no han dicho nada de casos muy emblemáticos como los chicos vivas, como Ni Shirley, o hablar. sea, ni siquiera decir, bueno, estamos, algo, ¿cómo puede ser que no les produzca nada? Porque vos decís, bueno, pueden decir, como a veces dice la señora Breckman, bueno, estoy en contra de que yo, poner un pero, ok, aceptaría, pero no decir nada, mantener un silencio, es, Eso es terrible. No, eso es terrible. en estos casos yo creo que el silencio es cómplice. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, por supuesto. Lamentablemente lo veo así. Eh, Por supuesto, lo que pasa es que la diferencia está que no existen gobiernos woke, pero sí existen gobiernos claro, profundamente anti-woke. Eso también. Existen gobiernos, por supuesto, que desconocen y, digamos, y son enemigos del derecho a la existencia del Estado de Israel. Eso no cabe la menor duda. no, por Presos de supuesto. Estado no Pero son woke. no hablamos Yo no de creo eso, yo no no creo hablamos de eso. no, No no, hablamos de eso. Yo hablo de lo que tiene que ver con esta ideología woke que nosotros en algunos casos aprobamos y estábamos de acuerdo con algunos principios generales que tienen que ver con lo que decía antes, con la igualdad, con igualdad de género, las cuestiones de género, los derechos de las comunidades LGTBQ+, etcétera, que matrimonios mixtos, bueno, el derecho a adoptar, en fin, miles de cosas que bueno, que ya son una evolución, digamos, en la humanidad que ya no tienen por seguro, qué volver por atrás. supuesto, Pero por digo, supuesto. se ha llevado a tal punto la crispación que los poderes, Correcto. que realmente son los poderes, que son los que tienen el poder, los que tienen realmente los medios y los poderes para hacerlo, hoy plantean esta contrarrevolución que no borra solo lo woke, borra todo lo anterior. O Todo. sea, Escúchame, la frase esta es paradigmática, es decir, el problema es la empatía. por eso, o sea, Es increíble, esa frase es increíble, estamos es borrando increíble. principios básicos de solidaridad, estamos borrando, o sea, estamos nosotros, se está planteando borrar, entonces es difícil cuando te ponen en una posición en la que vos tenés que decidir entre dos extremos. Yo no quiero estar ahí, no quiero estar en esa No, posición de no, tener que decidir. No coincido casi en absoluto de las restricciones, pero sí coincido con muchas cosas de la agenda woke que no tienen que ver, por supuesto, con la yo relación ni de siquiera Hamas, Israel, llamaría woke. etcétera. Uno está de acuerdo, digamos, como demócrata, está de acuerdo, digamos, con los derechos de las minorías, lo cual no Sí, quiere decir tampoco, que uno esté de exacto, acuerdo no es con las nuevo, arbitrariedades. Uno no está exacto, de no es acuerdo con nuevo, las arbitrariedades ni de las exacto. minorías ni de las mayorías. Ese es el También estoy un resumen. poco en contra de que se hayan embanderado cuestiones que eran prácticamente antes comunes y luchas populares que tienen que ver con la igualdad de género para la mujer, la igualdad de ingresos, el Sí, respeto. son O conquistas sea, son democráticas, ya cosas está, que ya venían de antes, esas luchas venían de por antes y supuesto. ahora se Por supuesto. enmarcó todo en una política quizás a veces partidaria, que no le hace ningún bien a todo eso, justamente, no le hace Es ningún verdad, bien, es verdad, ningún bien. es verdad. Bien, yo creo que es muy interesante el tema, estimado Atlas. La verdad que me encanta que podamos charlar de estas cosas, Sí, porque a a mí veces también. se puede salir un poco del día a día y pensar un Exacto, poquito eso es más lo que allá traté. de, Aunque en algún momento voy a volver al día a día, porque bueno, cuando... está la cosa Bueno, la dejamos para la próxima. calentita, está muy calentita. Ok, para ¿Cuándo la asume el próxima. nuevo gobierno? No se sabe, todavía están en plenas negociaciones, se pusieron de acuerdo en las líneas generales, Ah, no hay hay fecha. grandes, se calcula antes de Pascuas, digamos, para dentro de 3 semanas más o menos se Ah, calcula. ok. Bueno, entonces tenemos tiempo para volver a hablar sobre ese Sí, tema. sí, no, de todas maneras es muy interesante porque, digamos, un gran cambio hay, digamos, con la flexibilización del Ujú. presupuesto para aumento de los gastos militares. Europa se está rearmando, es decir, un cambio de paradigma total. Ok, Bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquito también más, vamos a ampliarlo fuera de Alemania, qué está pasando con los otros países con respecto a esto, que también correcto. es muy interesante. Estimado Atlas, buena semana tenga Bueno, usted. chao. Igualmente, Este, ¿eh?
y Muchas un gracias cariño para las mujeres que estén alrededor suyo. Le quería preguntar, porque ayer tuvimos el Día de la Mujer Internacional y yo les el pido a Día los Internacional. colaboradores si tienen alguna frase referente a ese tema. Hay, ¿qué frase o qué cosas le surge a usted decir por el Día de la Madre? Del Día de la Madre, siempre meto el No, día, no, no, por favor. se me No, hace no, el Día de la el Día Mujer, Internacional de la bueno, Mujer. lo No, tengo no tan tengo una asociado. frase, no pensé una frase particular, simplemente mi Ujú, saludo a las mujeres, digamos, en un día, digamos, que es el día de la lucha por la igualdad de las mujeres, es decir, es una injusticia brutal que, digamos, a igual trabajo se les pague menos salario, por ejemplo. ajá. Estoy, por ejemplo, eso es un tema importantísimo. Digamos, a igual trabajo, igual salario. Eso me parece que es la igualdad fundamental. Y Ujú. la mujer tiene el mismo rol